Buenas, soy Doom. Bueno, este vídeo es especial. Yo como siempre estos vídeos especiales, aparte de los tops, lo que hago es, pues sobre todo, especular pues cosas que veo cuando entro en Twitter, pues de franquicias o lo que sea, aparte de la de Star Wars y las de fantasía épica. Pero bueno, especial es un poco de todo. Y en este, bueno, quería especular un poco sobre una cosa que me llamó la atención, que era qué hubiera pasado si Harry Potter se hubiera, cuando le ponen el sombrero seleccionador, hubiera elegido, olvidemos que tenía parte de Voldemort y por eso el sombrero seleccionador pues le quería poner en Slytherin, pues si hubiera elegido, bueno, pues quedarse allí en Slytherin. Vamos a ir por los libros, digamos, más o menos. El primer libro, lo que habría pasado es que él, si hubiera elegido, obviamente, él pone el sombrero, elige, no olvidemos que Malfoy ya quería, pues ya, y él tenía como un prestigio, porque no olvidemos que dice, hay familias mejores que otras, tal como diciendo, mi familia es mejor que la de los Weasley y tú eres de los míos. O sea, él quería, porque Harry Potter era muy famoso, obviamente, y sus dos padres eran magos, y pues bueno, aunque luchó contra el Voldemort, pues era muy famoso, entonces les interesaba. Y, y entonces, yo creo que lo que habría pasado es que se habría hecho amigo, obviamente, de Malfoy, de Clavel, de Groy. Y, y, y claro, pues por esto yo creo que no habría hecho, obviamente, todas las investigaciones que hace, pues que hacen Harry, Ron y Hermione, por ejemplo, lo de la piedra filosofal. Y Quirrell, que olvidemos está con Voldemort, la habría robado. Habría robado la piedra filosofal. Y bueno, pues seguramente habría creado el elixir de la vida y quizá habría vuelto a la vida. Quizá no como el hechizo del cáliz de fuego, quizá tan poderoso, pero bueno, habría, digamos, empezado a volver. Habría vuelto antes, digamos, no tan fuerte, pero antes. Y luego, pues, en el segundo libro, habríamos tenido que el Lucius Malfoy le hubiera dado el diario a Harry, porque obviamente él era encima, pues en esos historias de Slytherin, pues eso, habla Parcel. Lo hubieran empezado a considerar como el verdadero heredero de Slytherin, a él, por esa parte que tenía, digamos, quizás, pues eso pues eso de hablar Parcel, de que, bueno, los sombreros lo ha puesto en Slytherin, y él encima hubiera controlado el basilisco, hubiera abierto la cámara de los secretos, hubiera matado a varios, poseído es verdad, por el diario de Tom Riddle, y al final hubieran cerrado Hogwarts. Lucius Malfoy habría tomado como su ahijado, su protegido, por ejemplo, a Harry, y por ejemplo Dumbledore, como vimos en la que podía haber pasado, pues quedaría desprestigiado, obviamente, porque era el director y si hubiera pasado todo esto durante tal, pues seguramente pues habría quedado ya más aislado que como pasó. Luego en el libro 3 lo que habría pasado es, yo creo, que con el desprestigio de Dumbledore, que era el que más apoyaba, digamos, y estaba en contra de estos, del Malfoy y tal, seguramente Malfoy se habría convertido en ministro de magia y Harry Potter a su alrededor habría hecho una especie de como los mortífagos de Voldemort, pues más o menos un grupo de aliados suyos, digamos, porque pues supuestamente lo hubieran tomado como el heredero, digamos, de Voldemort, en este caso de Slytherin, y estos hubieran tomado el ministerio. Luego Sirius, por ejemplo, se hubiera fugado también, seguramente, y quizás al ver a Harry así, y si se hubiera enterado, por ejemplo, pues él sabía lo de Peter y tal, al verle, pues como vemos en la fotografía de Ron y tal, hubiera ido y lo hubiera matado, seguramente, al Peter. Y al ver cómo estaba Harry, pues bueno, ahí podría haber varias planteamientos. Podía verse del dolor y tal, de haber estado todo ese tiempo y de cuando saldría haber visto así a Harry, pues quizá incluso se podría haber suicidado, o bueno, quizás se hubiera unido,
pero claro, ya no era como la Orden del Fénix, que la base siempre era Dumbledore, y ahora al estar desprestigiado, pues fallaba eso. Posiblemente Voldemort, para intentar, obviamente, viendo lo de Harry, en esta habría una especie de guerra dentro de... Había como dos bandos dentro de los magos tenebrosos, o sea, el de Harry y el de Voldemort. El de Voldemort sería menor, porque como vimos, pues en el fondo era más extremista y cuando murió nadie le quería, y el de Harry, que le verían como el nuevo señor tenebroso. Y Voldemort pues intentaría recuperar su poder, como vemos, pues como tenía los Horrocrux, pues bueno, pues él más o menos estaba protegido. Y pues hubiera ido a por Dumbledore, yo creo, y lo hubiera vencido, yo creo, porque bueno, Dumbledore estaría pues sobre todo desprestigiado ya solo y tal, buscando la varita de Sauco. Luego en el cuarto libro, obviamente, pues bueno, ya los libros obviamente van cambiando muchísimo. Pues eso, cambian bastante. En este caso ya los libros, por ejemplo, había habido un enfrentamiento entre los dos bandos, por ejemplo. Voldemort podría haber seguido buscando la profecía y haberla robado del ministerio. Y pues en esto habrían muerto muchos de los dos bandos. Obviamente Voldemort quizá la habría conseguido. No le habría servido tampoco de mucho, porque bueno, la profecía realmente tampoco decía mucho. Y bueno, más o menos, pues eso, más o menos lo que escuchó Snape y tal, pues más o menos era lo que decía. Y luego después, pues obviamente quizás intentaría raptar, pues para ponerlo del cementerio a Harry Potter, para hacer el hechizo ese y hacerse más poderoso. Hubiera habido pero no lo hubiera conseguido hacer, hubiera habido un enfrentamiento, pues eso, entre los dos bandos y tal, y hubiera quedado un poco así. En el quinto libro, como obviamente la Orden del Fénix ya no existiría porque no estaban Dumbledore y muchos habrían muerto, o sea, la mayoría de los partidarios obviamente que no estarían o con Harry o con Voldemort, prácticamente la mayoría habrían muerto, se habrían tenido que exiliar. Y entonces, por ejemplo, pues sobre todo habría salido, bueno, esto, lo de la profecía y eso podía haber sido también un poco, bueno, es una mezcla entre el cuarto y el quinto. Y luego, por ejemplo, pues ya en el sexto, por ejemplo, Harry Potter se hubiera enterado, seguramente pues algún mortífago de su bando y tal, pues lo de los Horrocrux, que obviamente algunos lo sabría, y los habría empezado a buscar y a destruir para matar a Voldemort. Voldemort obviamente quizás se habría dado cuenta, él hubiera encontrado la varita de Sauco, quizás, y habría creado, por ejemplo, pues a Nagini, que era uno nuevo, ese no lo habría encontrado Harry porque era nuevo. Por ejemplo, la piedra, el anillo, por ejemplo, y Harry podría haber destruido todos los demás. Y luego, por ejemplo, ya estaríamos, pues eso, Harry destruyendo los Horrocrux. Bueno, obviamente Harry no sería exactamente el que haría todo, sería un poco él y los partidarios. Cuando digo Harry y Voldemort igual, Voldemort y sus partidarios. Y luego pasaríamos al séptimo libro, que sería pues bastante extenso, porque sería, por ejemplo, Harry, yo pienso que Voldemort, como era muy extremista, incluso, y además, fíjate, estando Harry y los partidarios y tal, se hubiera vuelto incluso más psicópata, yo creo que muchos la traicionarían, por ejemplo, y alguno, por ejemplo, le daría la piedra, mataría a Nagini, imagínate, y escaparía y le daría el anillo de los Gaun con la piedra a Harry, con lo cual Harry ya tendría 2 de las reliquias de la muerte, todos los Horrocrux destruidos, porque él tenía, bueno, parte del alma de Voldemort, pero yo creo que eso no era exactamente un Horrocrux, pero bueno, eso ya. Entonces hubiera habido un enfrentamiento final, digamos, entre los dos bandos, en el cual, obviamente, Voldemort, aunque no tenía todo su poder, era muy bueno, obviamente, era uno de los mejores magos que había, pero claro, Harry, aparte de que tenía más seguidores,
hubiera entrenado muchísimo, claro, desde el principio, lo hubieran entrenado pues en oclumancia para resistir los ataques tal, en duelos, obviamente, en controlar pues eso, a las criaturas, en lo del parcel, y obviamente tendría también, fíjate, la piedra de la resurrección, este, la capa de invisibilidad, y luego, bueno, pues obviamente, bueno, hubiera entrenado muchísimo más. Obviamente le hubieran enseñado, pues eso, varios de los magos, pues eso, de los mortífagos. Yo creo que pues casi todos los mortífagos hubieran ido con él. Quizás Bellatrix Lestrange, quizá que era más fanática de Voldemort, en plan, tal era, fuera la única, pero la mayoría yo creo que se irían con Harry, porque yo creo que Harry hubiera sido una especie, pienso yo, y además es que es más lógico que lo que hacía el Voldemort, como Grindelwald, ¿sabes? O sea, en plan, lo de la pureza de la sangre sí, pero no en plan ahí psicópata como Voldemort, y sobre todo lo de que la comunidad, o sea, los magos fueran superiores a los humanos. Sobre todo eso, yo creo que Harry Potter pues al final vencería a Voldemort, y lo que se convertiría pues básicamente es pues conseguiría la varita de Sauco al derrotar a Voldemort y se convertiría como vemos en el Señor de la Muerte, y encima pues en el heredero de Slytherin pues se convertiría en un señor tenebroso. Encima pues tendría ahí, o sea, suponer unos 18 19 años, con lo cual, y dominaba el ministerio, dominaría, con lo cual sería, pues fíjate, muy, muy potente. Quizá también hubiera eliminado a Grindelwald, porque obviamente, bueno, pues era un peligro también para él. Aunque bueno, si tenía sus ideales, quizás, es que en eso, cuando es entre villanos, ya se sabe que normalmente no se llevan bien. Pues quizás, quiero pensar que quizás lo hubiera, precisamente se hubiera hecho tan poderoso porque él, si tenía más o menos esos pensamientos, en vez de como Voldemort ir y matarle, pues quizás le habría incluso pues acogido en su grupo y que le hubiera enseñado, porque obviamente Grindelwald, pues igual que Voldemort, fue en su momento un mago tenebroso súper potente, que tenía, pues fíjate, la varita de Sauco y tal, y le hubiera enseñado pues parte de lo que luego pues hubiera aprendido para ser así tan fuerte Harry. Lo que hubiéramos tenido, pues eso, sobre todo, yo creo que Harry, como en la saga original mueve a todos los que están en contra de Voldemort, él prácticamente es el que los mueve, por ser el niño que sobrevivió y ser súper famoso. Es como ser un mago súper famoso que movía, a pesar de que era un crío, pues movía muchísimo, a pesar de que, bueno, tenía a Dumbledore también. Pues en esta, obviamente, pues hubiera sido él. O sea, él contra Voldemort hubiera sido dos tal. O sea, de un enfrentamiento, hubiera sido un enfrentamiento más que nada como una guerra civil, por llamarlo así, entre magos tenebrosos, digamos, ahí, por el control del ministerio, que es, digamos, luego lo más importante, por ir ¿cómo se dice? Captando pues para su bando. Y bueno, obviamente, como he dicho, que habrían cambiado bastantes cosas, sobre todo a partir de la Cámara de los Secretos, que habrían cerrado Hogwarts, con lo cual el Harry pues ya no habría vuelto, o no habría vuelto a ir, se habría estado cerrado, o bueno, habría sido, digamos, un Hogwarts distinto, porque Dumbledore se hubiera ido, con lo cual Lucius Malfoy habría sido igual el ministro de magia, igual, y Snape habría sido el director de, como vimos después, el director de Hogwarts. Y quizás viendo a Harry así, quizás que como vimos pues se había vuelto bueno por lo de Lily y tal, viendo pues que Harry era así, pues quizás la habría apoyado más, o sea, viendo pues que era así poderoso y tal. Y claro, pues si hubieran tenido Hogwarts, el Ministerio de Magia, Voldemort bueno, y en esta especulación y tal, lo hubiera tenido más complicado, porque aunque hubiera resucitado antes, al tener enfrente, porque en el fondo si tienes enfrente malos contra buenos, ya sabemos, siempre los malos a veces van sacando ventaja, porque obviamente no tienen las restricciones, por ejemplo, de no matar, pues de ciertas cosas de la ética, pero claro, al ser, pues eso, por decirlo así, un señor tenebroso contra otro, pues ahí hubiera habido, claro, un enfrentamiento
Y además es que Voldemort ya estaba bastante desprestigiado, no olvidemos, porque había muerto sucumbido cuando intentó matar a Harry. Y bueno, pues como vimos en la saga, ninguno de los que digamos eran sus mortífagos y eso, los que la apoyaban, a ninguno le buscó, o sea, la apoyaron después cuando ya volvió, pero sobre todo la apoyaban por miedo, que yo creo que es la diferencia, por ejemplo, también entre Grindelwald y Voldemort. Grindelwald la apoyan porque creen en sus ideas. Eh, Voldemort no, Voldemort por lo menos en la Segunda Guerra Mágica, en la primera obviamente igual no, pero en la segunda yo creo que la apoyaban más que nada por miedo, porque creían que era muy poderoso. Y en este caso, como tenían a Harry como esa figura, digamos, de Slytherin, sangre pura, pues eso, como el heredero, pues incluso, pues eso, el heredero de Slytherin, porque como no sabían lo del alma y tal, pues obviamente él hablaba Parcel, le eligieron para Slytherin. Y aunque bueno, quizás su genealogía, pues a veces se supone que procedía de Gryffindor, la familia Potter, pero bueno, como se mezclaban, vemos mucho las familias, pues seguramente igual de alguna rama también era de Slytherin. Alguna rama de... porque como vemos era cuando eran los sangre pura, sobre todo más antiguamente, pues quizás los Potter, pues se mezclarían igual, pues eso, porque en esos momentos, pues quizá con los Gaun o con los antepasados de los Gaun no era algo tan raro, porque como vimos que luego había más familias, pero de antes había, la verdad, muy pocas familias ancestrales de magos. Bueno, esto es un poco especulación. Me gusta pensar porque hubiera sido una saga mucho más oscura. Obviamente, pues, muchísimas muertes, no habría sido casi tanto en plan... Sí, no habría sido casi tanto en plan chulo de aventuras en Hogwarts y de ellos buscando y tal. Hubiera sido, la verdad, bastante oscuro. Y ver ahí a Harry, que hubiera llevado pues el típico traje que lleva también Draco y tal, hubiera ido pues ahí de negro, pues eso, incluso pues como los mortífagos ahí, pues porque obviamente como estaban en guerra con Voldemort, obviamente tanto Harry como, bueno, Voldemort igual quizá más, pero bueno, tampoco, al ser los líderes tampoco hubieran tenido enfrentamientos directos ni hubieran ido ellos presencialmente a los sitios. Bueno, pienso yo, porque luego ya sabemos que en las novelas a veces tú dices, joder, ¿cómo puede ir ese si es el jefe? Le matan y ya Dios. O sea, lógico es que vayan subordinados, como hacía el Voldemort en lo de la Orden del Fénix. Así que bueno, pues podría haber sido más de subterfugios, o sea, que no se hubieran encontrado prácticamente hasta el final, Voldemort y Harry, aunque habrían empezado la lucha casi a partir del tercer libro, la lucha entre sus facciones. Así que bueno, ahí dejo la especulación, que a mí me gusta. Y bueno, según se me vaya ocurriendo haré más vídeos de especiales, pues yo suelo meter en los de especiales pues cronologías, tops o estos vídeos así, bueno, hablando de sagas que me gustan. Así que bueno, pues suscribiros al canal, compartir los vídeos y luego pues eso, suscribiros al canal de YouTube, al canal de Twitch, que es gratis, así me ayudáis y bueno, voy creciendo y pues para hacer una comunidad chula. Bueno, pues yo siempre, pues eso, estoy en Twitter para lo que queráis. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.